Alexander Dugin, una de las figuras más influyentes y gran pensador del escenario geopolítico actual. Vamos a analizar la cuarta teoría política propuesta por Dugin, su pensamiento con respecto a Latinoamérica, primero con un repaso general de las escuelas de relaciones internacionales, las ideologías políticas que han conducido a la humanidad y la multipolaridad de la cual se habla tanto en nuestros días. Nos espera un viaje monumental al eurasianismo de Alexander Dugin. Bienvenidos a El Radar del Telón, episodio 10, Dugin, cuarta teoría y multipolaridad, en lo que serán 2 episodios cargadísimos acerca de uno de los grandes pensadores, Alexander Dugin. Lo primero es presentar a Dugin. Para quienes no lo conozcan aún, a grandes rasgos procederé a presentarlo. Alexander Helgevich Dugin nació el 7 de enero de 1962 en Moscú, en el seno de la familia de un coronel general de una agencia de inteligencia militar soviética y de su esposa Galina, ligada al mundo de la salud. Su padre dejó a la familia cuando él tenía solo 3 años, pero él se aseguró de que tuvieran un buen nivel de vida. Incluso ayudó a Dugin a salir de problemas con las autoridades en ciertas ocasiones. En 1979, Alexander Dugin ingresó en el Instituto de Aviación de Moscú. En su segundo año de estudios, hacia 1980, fue expulsado de la universidad debido a su intensa actividad política no autorizada. Su interés por el ocultismo, el misticismo y sus crecientes posturas disidentes contra el régimen soviético lo llevaron a ser expulsado sin obtener su título. Después comenzó a trabajar como limpiador de calles. A la postre se doctoró en sociología por la Universidad Estatal de Rostov del Don y también ha acreditado doctorados en ciencias políticas y filosofía. En 1980, Dugin se unió al Círculo Yushchynsky, un grupo disidente de vanguardia que se dedicaba al satanismo, el mundo esotérico y otras formas de ocultismo. El Círculo Yushchynsky ganó reputación por el satanismo, por las sesiones espiritistas y devoción a todo lo esotérico, misticismo, hipnosis, tablas Ouija, sufismo, trances, pentagramas y demás. En el grupo era conocido por su alter ego con el nombre de Hans Sievers, en referencia a Wolfgang Sievers, un investigador nazi de lo paranormal. Estudiando por su cuenta, aprendió a hablar italiano, alemán, francés, inglés y español. Dugin trabajó como periodista antes de involucrarse de lleno en la política, justo antes de la caída del comunismo. Participó en el grupo ultranacionalista Pamiat en 1993, cofundó junto con Eduard Limonov el Partido Nacional Bolchevique, cuya interpretación nacionalista del bolchevismo se basaba en las ideas de Ernst Nietzsche. Abandonó el partido en 1998 tras disputas con Limonov. Dugin publicó Fundamentos de la Geopolítica en 1997. El libro fue publicado en múltiples ediciones y se utiliza en cursos universitarios sobre geopolítica, incluyendo la Academia del Estado Mayor General del Ejército Ruso. Quiero recalcar que Fundamentos de la Geopolítica es un obligatorio para cualquier interesado en el mundo de la geopolítica y es uno de los muchos libros que tiene Alexander Dugin y que publicó en la década de los 90, 2000 y 2010. Dugin ha teorizado la unión del mundo euroasiático ortodoxo, capaz de luchar contra el mundo occidental, liderado por los Estados Unidos de América. En este sentido, fue el organizador y primer líder del Partido Euroasiático, que luego se convirtió en una asociación no gubernamental. Por tanto, la ideología euroasiática de Dugin aspira a la unificación de todos los pueblos de habla rusa y ortodoxos en un solo país. Dugin fue bautizado a los 6 años de edad en la iglesia ortodoxa rusa de Michurinsk por su bisabuela. Desde 1999 abrazó formalmente una rama de los viejos creyentes, un movimiento religioso ruso que rechazó las reformas de la iglesia ortodoxa oficial. La filosofía euroasiática de Dugin debe mucho al integralismo tradicional y a la ortodoxia.
La adhesión de Dugin a los viejos creyentes le permite situarse entre el paganismo y el cristianismo ortodoxo, sin adoptar formalmente ninguno de los dos. Su elección no es paradójica, ya que según él la ortodoxia rusa y especialmente los viejos creyentes han conservado un carácter esotérico e iniciático que se perdió por completo en el cristianismo occidental. Por ello, la tradición ortodoxa rusa puede fusionarse con el neopaganismo y albergar la denominada fuerza nacionalista del neopaganismo, que la ancla en suelo ruso y la separa de las otras dos confesiones cristianas. Además, en 2008, Dugin fundó el Centro de Estudios Conservadores de la Universidad Estatal de Moscú, el cual se centró en ideas contrailustradas y conservadoras. Ok, es momento de ir al libro La Metafísica de la Cruz del Sur, libro en el cual Dugin presenta las escuelas de las relaciones internacionales y de pensamiento. Esto es importante de entender antes de continuar con las teorías de Alexander Dugin. Como saben, Dugin fue director del Departamento de Sociología de las Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Moscú. Existen tres escuelas, tres clásicas, la realista, la liberal y la marxista. Vamos con la escuela realista bajo el ojo de Alexander Dugin. La escuela realista considera que los sujetos de las relaciones internacionales son los estados soberanos, los estados nacionales, y que no existe ninguna instancia que esté por encima de ellos. Los realistas creen absoluta y religiosamente en la soberanía de los estados nacionales. El norteamericano Hans Morgenthau, por ejemplo, fue uno de los autores más importantes en este campo, junto con el inglés Edward Carr. Ellos han fundado la ciencia de las relaciones internacionales sobre esta idea de la absolutización de los estados soberanos nacionales. También de aquí proviene la idea del caos internacional, que para los realistas no es una situación crítica, sino una situación normativa. ¿Por qué hay caos? ¿Por qué no hay orden? Simplemente porque no existe ninguna instancia por encima de los estados nacionales. Por esto, todas las relaciones entre los estados están en el contexto del caos total. Cada estado puede hacer todo lo que quiera porque no hay normas ni leyes internacionales, porque no existe el derecho internacional, ni existe una instancia internacional que pueda decirle a un estado no debes hacer esto o aquello. No existe esta instancia porque todos los estados son totalmente soberanos. Ser soberano implica no tener otra instancia por encima de sí, y esta tradición tan particular de las relaciones internacionales es adoptado por gran parte de los estados de nuestro tiempo, que siguen precisamente este camino. Es importante, antes de concluir con el realismo, indicar que, por ejemplo, el presidente Vladimir Putin pertenece a esta corriente de pensamiento. Es realista en los asuntos internacionales, y por esto para él la soberanía de la Federación de Rusia es una cosa absoluta. Ninguna estructura internacional le puede decir qué hacer a la Rusia soberana. Se pueden encontrar obstáculos para nuestra libertad y soberanía, e incluso, llegado el caso, hacer la guerra contra ellos, pero cuando no se puede ir más allá, se termina la expansión en defensa de los intereses nacionales. Para los realistas, la forma más importante de la política es aquella que pone por delante los intereses nacionales. Vamos a la escuela liberal. El liberalismo ve las cosas de un modo totalmente diferente. Es un progresismo internacionalista. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta definición? Que los liberales consideran que normativamente existe, y más importante aún, debe existir una instancia internacional, un tipo de gobierno mundial. El gobierno mundial no es una creación de los conspiracionistas. El gobierno mundial es un concepto científico y académico de las relaciones internacionales. Ojo allí, acuñado por la escuela del liberalismo. El gobierno mundial es el fin hacia el cual se mueven todos los estados en el curso del progreso nacional e internacional. Por esto, los liberales consideran la soberanía como algo de características relativas, no algo absoluto, a diferencia de los realistas. Por eso insisten sobre la existencia de instancias que sean supranacionales y que tengan también el derecho de decir a los estados qué es bueno y qué es malo, con sus propias normas jurídicas, su derecho y sus tribunales internacionales. Esta es una visión completamente opuesta al realismo en el campo de las relaciones internacionales.
y la oposición entre ambas configura el contenido de esta ciencia durante los siglos XX y XXI. Veamos el caso estadounidense. Es importante que notemos que la influencia de los liberales en las relaciones internacionales crece más y más. La creación de la Unión Europea como entidad supranacional es el índice de ello. La promoción de los derechos humanos a través de las fronteras, la creación de las famosas ONG y la imposición de una ética liberal a las sociedades son todos signos de este crecimiento, de la presencia del liberalismo en las relaciones internacionales. Es interesante notar que los Estados Unidos de América utilizan ambas escuelas. Cuando les sirve son realistas y defienden sus propios intereses nacionales, pero en otro momento los mismos Estados Unidos de América son liberales e insisten sobre el respeto a las instancias internacionales. Este juego representa el típico doble estándar de la política de Washington. En el terreno de la teoría podemos situar este fenómeno como un debate científico, donde la mitad de los científicos norteamericanos son liberales y la otra mitad realistas, y debatiendo entre ellos realizan actos de agresión, de dominación, de colonización y promoción del imperialismo norteamericano, que refuerzan de gran forma la hegemonía de este país más y más. Aunque teóricamente todo esto sea coherente, es el mundo entero quien paga por esos debates. ¿Qué dice Alexander Dugin sobre el caso ruso? Vamos a ello. Rusia piensa que esto no debe ser así, porque si los rusos adhieren al realismo, deben aceptar el caos internacional, defendiendo la soberanía como la instancia última. Si por caso se aceptase el liberalismo pleno, Rusia debería estar de acuerdo a darle legitimidad a las instancias internacionales, donde después de la creación del gobierno mundial, oficialmente con sus leyes y sus órdenes, podremos actuar en el campo del nuevo orden mundial. Hasta que este gobierno no esté oficialmente establecido, no es posible actuar como si estuviera presente. En la Federación Rusia no existe ni escuela realista ni escuela liberal. Existe Vladimir Vladimirovich Putin. Existe Putin como el pensador de todas las Rusias y como síntesis de toda la ciencia de las relaciones internacionales. Vladimir Vladimirovich considera la situación internacional desde el punto de vista del realismo total, a pesar del liberalismo, el cual está creciendo, sobre todo en el mundo occidental. A pesar del liberalismo dominante y en contra del realismo norteamericano, un realismo de carácter hegemónico que busca imponer sus propios intereses como intereses universales. Llámesele universal a todo lo que sucede en este planeta Tierra. Es un aspecto muy particular de la globalización que debe ser considerada como un proceso unipolar, porque no es una globalización realizada bajo el concepto del valor intrínseco de cada civilización. Es la imposición de una sola forma de civilización de carácter atlantista a todos los demás pueblos de la Tierra. No es un diálogo, es una dictadura de lo mismo, de un solo sistema impuesto por los portadores de esos valores como un sistema universal de colonialismo, imperialismo y dictadura liberal global. La escuela marxista. Existen, para ser correcto desde el punto de vista científico y académico, otras teorías también de suma importancia en las relaciones internacionales. El marxismo, por ejemplo, el cual está más bien abandonado en las relaciones internacionales en la actualidad, pero es de suma importancia para estudiarla, ya que muchos autores post-marxistas lo ocupan. Por ejemplo, Immanuel Wallerstein, que considera el mundo del sistema internacional como económico en su esencia. Para el marxismo, los estados nacionales son quimeras, cosas no esenciales, apariencias. Existen solo dos mundos en el marxismo clásico, el mundo del capital global y el mundo del trabajo, también de carácter global. El sistema de las relaciones internacionales es la forma en que se manifiesta esta relación entre propietarios y trabajadores en el espacio político y geográfico. Allí vemos el sistema mundo según Wallerstein. Este análisis se corresponde en cierto aspecto con la visión liberal, pero el liberal no piensa en dos clases, capital y trabajo, sino en una sola, la denominada clase media. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, pero en el medio está la clase normativa. Por eso los liberales piensan que esta diferencia entre el norte rico y el sur pobre con el tiempo desaparecerá, porque en teoría las riquezas serán distribuidas de una manera libre y justa por el mercado, desplegado por todo el planeta. Los marxistas afirman lo opuesto,
que las contradicciones crecerán con el tiempo y que los ricos serán más ricos, los pobres más pobres. En cuanto al campo de las relaciones internacionales y el espacio político, afirman que el centro de la concentración de las riquezas, que es el norte rico, devendrá el súper rico y que las denominadas periferias del mundo, el tercer mundo del trabajo, devendrá más y más en pobreza. Según los liberales, en el futuro la paz llegará con el crecimiento de la clase media. Según los marxistas, con su visión de carácter conflictual y de batalla total, el futuro es de crisis, lucha de clases, revolución proletaria. La periferia, el mundo del trabajo, los desposeídos de este planeta Tierra, entrarán en conflicto con el centro y con el norte rico en el momento de la crisis financiera y económica. Como ven, ya hemos visto las tres escuelas clásicas de las relaciones internacionales bajo la mirada de Alexander Dugin. Esto yo lo saqué del libro Metafísica de la Cruz del Sur. Ahora, ya teniendo y habiendo repasado estas tres principales escuelas, resulta académicamente y científicamente para este programa un análisis de la escuela postpositivista, aunque un poco dejada de lado, esta cuarta familia de conceptos y teorías que se puede llamar como postpositivistas. Esta cuarta escuela se sitúa en el contexto de la posmodernidad, de la epistemología posmoderna. Estas teorías piensan que no existe ni el Estado nacional, ni la sociedad civil internacional, ni el capital ni el trabajo, sino que todos estos no son más que conceptos de carácter discursivo. Si la gente insiste en que existe un Estado nacional, algún día se realizará. Si la gente insiste en el discurso de que existe comunidad internacional, un día será realidad. Y lo mismo ocurre con el capital y el trabajo. Bajo esta óptica, las relaciones internacionales no son más que el conjunto de los discursos acerca de ellos, y su realidad es lo que el hombre dice, porque la realidad en cuanto tal no existe. La realidad para los postmodernos no es más que el texto y la textura del propio discurso. Esto también es bastante interesante porque metodológicamente es importante entender que las discusiones dentro de las relaciones internacionales como ciencia configuran también la realidad. Mientras más gente habla sobre el liberalismo en las relaciones internacionales, sobre la existencia o la necesidad de tener instancias supranacionales, más se vuelven realidad dichas instancias. O bien, si se insiste en el Estado nacional, este acabará por ser el valor y la realidad por defender y reforzar. El postpositivismo es muy interesante por su método epistemológico. Es muy desconocido en la Federación de Rusia y muchos lugares del occidente. Podemos decir que el campo teórico de las relaciones internacionales está definido por estas tres teorías clásicas positivistas y esta familia de las teorías atípicas, pero también importantes del postpositivismo, sobre todo con la expansión de las redes, Internet, redes internacionales de información, porque ¿qué es la información? Es el discurso que describe la realidad. La posmodernidad insiste en que la descripción de la realidad es mucho más importante que la realidad misma. En fin, la virtualidad en vez de la realidad sería el único campo ontológico y epistemológico donde se desarrollarían los procesos de las relaciones internacionales para esta escuela. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta primera parte sobre Alexander Dugin, las relaciones internacionales, el mundo multipolar. En nuestro segundo episodio vamos a ir de lleno a la cuarta teoría multipolar. Muchas gracias por escuchar, espero les haya gustado, suscríbanse por favor, un gran abrazo. Nos vemos en la segunda tanda, en la parte 2. Chao, chao. Un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo, el radar del telón.